esto. Vamos a hablar de distribución, promoción y financiación. Quiero destacar, ¿vale? A ver si Paul y Jaime, en la distribución. Porque es algo que casi todos los podcasters lo dejamos de lado. ¿Qué significa distribución? En dónde tengo que subir mi podcast y en cuánto tipo de plataforma hay que subirlo para que me escuchen. Porque lo importante es tener audiencia. O sea, no hablemos tanto de financiación, que también, sino también quiero que se demuestre lo de la distribución, porque creo que es una asignatura que el 90% de podcasters no tenemos en cuenta. Se podía haber quedado aquí, Paul, entonces, solo. Porque más he entendido ahora mismo que distribución Pues, que por adelante. poca gente. Y aunque antes he dicho lo del reloj y tal, bueno, pues a ver si podemos ir cortitos. Cortitos y al pie. Bueno, hola a todo el mundo. Jaime, ¿qué tal estás? Pues encantado de verte otra vez, Paul. Lo Hacía mismo tiempo digo. que no nos veíamos. Lo mismo digo. Bueno, no sé cómo arrancar esto. Si quieres lo que podemos hacer... Bueno, tú ya has hablado de tus podcasts. Habla un poquito de suelto, nada, 10 segundos de qué es Mumbler para que os situéis un poco y luego ya entramos en debate y preguntas y lo que queráis. A ver, Mumbler básicamente es un hosting para audios y cuando digo audios me refiero a podcast, pero también audioseries que le llamamos nosotros, ¿no? Audiocursos, masterclass, lo que sea. Temporadas de ficción, lo que os apetezca como creadores de audio. Entonces es una plataforma que está muy enfocada a la parte de monetización, ¿de acuerdo? Y dentro de Mumbler podéis encontrar pues varias formas de monetizar vuestros contenidos. Arrancamos inicialmente con Premium, es decir, contenidos de pago, pero luego los propios usuarios nos han ido llevando hacia otras formas de monetización, como pueden ser, por ejemplo, las donaciones o como puede ser recientemente también la inserción de audio que te permite hacer autopromo, pero también incluir publicidad de terceros. Además es una plataforma donde hay mucho marketing porque tanto yo como mi socio Corti venimos del mundo del emprendimiento y del marketing y entonces hay muchos elementos que pretenden ayudar al podcaster a difundir y hacer mejor la venta y el marketing de sus contenidos de audio. Muy resumidamente, es esto. Un poquito más alto del evento de Speech, pero oye, muy bien, muy bien. Algo importante, y vuelvo a mirar por allí, que ha tocado Paul, el tema de la distribución, el tema de la promoción. Ellos vienen de marketing. No es el tema, porque nos están cortando un poquito las alitas en esto, pero ellos son muy buenos marketeros y su empresa que tienen no es de marketing, entre comillas, depende cómo lo veas. Pero no sé si hay preguntas, pero yo le preguntaría a Paul que me diese su opinión al respecto con este tema. ¿Cómo de importante es la promoción de un episodio para llegar a audiencias? Pues en la charla anterior habéis dicho cosas muy interesantes y yo creo que hay un problema que tenemos en general los creadores de contenido y en particular los podcasters, es que somos muy buenos creadores de producto, ¿no? Hasta la obsesión de que el producto esté genial, suene perfecto, narrativamente sea la leche, etcétera, etcétera, pero luego cuando tenemos el producto somos incapaces de vender bien, somos pésimos vendiendo, ¿vale? Entonces esto es un problema grande, porque al final tenemos verdaderas joyas que se quedan en el cajón, ¿no?, de los hostings de podcast y que escucha menos gente de la que debería. Y esto es una pena. Entonces, yo me acerqué al mundo del podcasting cuando empecé, en 2018, hablando de temas de marketing, y es algo que me sorprendió para mal, ¿no?, el darme cuenta de que era una industria, de hecho no era ni una industria en aquel entonces, de que era un sector, un nicho en el que no estaba nada trabajado la venta, ¿no?, y el marketing. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Y de hecho, si te fijas, cuando hablas con creadores de contenido y podcasters, que yo lo hago un montón, siempre cuando algo no va como queremos que vaya, ¿no?, ostras, no me escuchan lo suficiente. Nuestra respuesta como podcasters es: voy a hacer el podcast diferente, voy a cambiar de secciones, voy a cambiar el formato, voy a poner la música diferente, producto, y esto es un error manifiesto, porque en muchas ocasiones el problema no está en el producto es de puta madre. El problema está en que no somos capaces de hacer llegar este producto, que está muy bien, a la audiencia que debería escucharlo, ¿no? Y aquí es donde yo creo que están las lagunas más grandes. Y habéis dicho antes dos cosas muy interesantes, tanto tú como Charo. La primera, hay que dedicar esfuerzo al marketing y a la promoción de los contenidos tanto, repito, o más que la producción, ¿vale? Y luego, Charo también ha dicho otra cosa muy interesante, que es
no vale en crear un producto, lanzarlo a la calle y esperar que vendrá la gente por arte de magia. Si tú tienes una marca personal, si tú tienes un proyecto, empieza a trabajarlo aunque no tengas ningún producto. Me da igual, no hace falta un producto. Empieza a hacer comunidad, empieza a recoger correos electrónicos de la gente. Por favor, captad correos electrónicos de la gente. El primer día. Desde el primer día, que es el canal de marketing más antiguo y más efectivo que sigue funcionando hoy en día y que no cambia y que no está a merced de los algoritmos de las redes sociales tan caprichosos. Entonces, aunque no tengáis aún creado el producto o productos, porque esta es otra, oye, empezad a crear una audiencia, empezad a transmitir vuestros valores, a transmitir vuestra marca, a convencer de que sois sabios en aquello en lo que os queréis posicionar. Y a partir de ahí, con esa audiencia, empezad a hablar e incluso diseñad productos que estén en esa conversación, que surjan de la conversación con la audiencia. No productos que creamos en nuestra cueva como productores que somos tan felices de cerrar las luces, encerrarnos en el cuarto más oscuro que tengamos en casa y crear nuestro producto perfecto que lo va a petar. Mentira. Habla con la gente, pregunta, contrasta, tíraselo a la cara cuanto antes, ¿no? Y ahí aprende y a partir de ahí evoluciona tu producto, evoluciona qué es lo que vas a compartir con tu audiencia porque seguramente tendrá mucho más éxito. ¿Os suena este logotipo que llevo en la camiseta de algo? ¿Habéis visto el cartel por ahí arriba? Es que es algo diferente, ¿vale? Porque yo exigía que fuera negro y blanco porque son colorcillos que pintaban más. La compañera nos hizo una pregunta antes muy buena, que se ha tocado mucho esto y otras miles de cosas que se podía hablar de alguien que cuando empieza... dependiendo la motivación que tengamos, si es algo por hobby, ahí da igual, ahí venga, libre albedrío, no miremos estadísticas ni nada... pero cuando hay una motivación económica detrás, tenemos dos opciones. Aparte de intentar hacer un buen contenido, que normalmente ya eso con entrenamiento, pues al final lo haces. O aprendes a hacer marketing y a vender, o te unes a alguien que sepa hacerlo. Pero aprender a vender / marketing es obligatorio. Es obligatorio porque vuelvo a lo mismo. Nos preocupamos demasiado del contenido, 100% con lo que ha dicho Paul. Hay incluso podcasts. Vamos a criticar un poco. Venga, vamos a criticar que la chicha. Hay podcasts de ciertas entidades bancarias. Voy a decir en plural, pero sería una en concreto, que detrás había una gran audiencia. Nos ha jodido Mayo. Un gran, bolsa de leads a la que promocionar y el contenido era una auténtica porquería. Porquería. ¿Qué pasa? Que cuando al final vas a contenido de leads, o sea, tienes una bolsa de leads, perdón, de contactos, de emails, que estamos aquí con los tecnicismos, grande, pues es fácil. Charuca, una marca de agendas, papelería, es que no me salía lo de papelería, perdón. Súper conocida. Pues eso te da un empuje inicial que pocos tenemos. Yo cuando empecé, a mí al segundo mes yo tenía 50 escuchas. Es verdad que al cuarto o al quinto hubo ya un pico que pum. Pero hay que aprender a venderse. Y si no, buscas a alguien que te venda. Pero tú, como creadora de contenido, yo recomendaría al 100% de todas las personas en que el contenido sea esté motivado por algo económico, porque sea negocio, que aprendiese a vender, ¿vale? Porque cuando aprendes a vender, lo bonito es que sale natural. Y en todo contenido puedes meter algo de venta y nadie se da cuenta. No sé si me explico. Y hay un matiz aquí importante, creo. Cuando hablamos de vender, tanto Jaime como yo, no nos referimos solo a la parte monetaria, es decir, vender algo que te pagan, ¿no? Que esto sería el concepto más puro de vender. Sino nos referimos a venderte a ti mismo como marca personal. A no tener miedo. Correcto, que luego esto te abre oportunidades, ¿no? Porque al final, si tú eres capaz de venderte a ti mismo, pues esto te junta con gente interesante en entrevistas, que esto de ahí surgen oportunidades, te junta con gente interesante en eventos, como estamos hoy, y de ahí pueden surgir cosas, que al final no es aprender a vender puramente tu contenido, que también,
sino venderte a ti mismo para regalarte la oportunidad de que haya oportunidades, valga la redundancia. Tú, decirme vosotras a mí, cómo en un podcast en su día, vamos a decir tecnología, por no decir WordPress, te puede patrocinar una empresa de colchones. A mí me patrocinó una empresa de colchones que Paul conoce, aparte. Sí. ¿Por qué? Porque uno de los CEOs lo conocí en un evento de tecnología y justamente pues es un friki de la tecnología. Una empresa de colchones en un podcast en su día de WordPress. ¿Qué sentido tiene? Pues oye, según me comentaron al final, les fue bastante bien. Por lo menos eso me dice que al menos la inversión la recuperaron. Tampoco cobraba mucho en esos... Pero haciendo las cosas con buena intención y con una motivación, o sea, sentirte motivada, luego el tema de ventas sale solo y sobre todo perdiendo lo que decía Paul, perder ese miedo a vender, que es el mayor problema que tenemos de hablar de dinero, de vender nuestro producto, etc., que es muchas veces no es que no sepamos, es que a lo mejor sabemos, lo que pasa que estamos acojonadas porque pensamos en el ¿qué van a decir de mí? Oye, un equilibrio, pero se puede hacer. Sune, quería hablar un poco de mi caso, para que la gente vea también que la audiencia tampoco es tan importante, y pongo comillas. Yo cuando empecé con mi podcast, que antes se llamaba La Sunegracia, hablaba con podcasters. Yo llegué a tener 4.000 oyentes por episodio. Ahora lo cambié a quiero ser podcaster y me dirijo a gente que quiero que sea mi cliente. Ahora tengo 150 oyentes. O sea, de 4.000 a 150. Podría haberme tirado por el balcón, pero no, porque me está yendo bien el negocio. Entonces mi objetivo ha cambiado. Nos está editando a todos los que estamos aquí. Claro, es que es la diferencia. El objetivo ha cambiado y tu target, la audiencia que te interesa, ha cambiado. Antes hacías divulgación del podcast y por eso querías mucha gente, y ahora te estás dirigiendo a un segmento mucho más pequeño que está más cerca de lo profesional del podcast. Entonces es normal que sean menos, pero más cualitativos. Ahora solo quiero ser podcaster. Yo ya soy podcaster, ya no te oigo. Exacto, exacto. ¿Alguna pregunta? Venga, vamos con preguntas. ¿Por qué recomendaciones harías a un podcast que ya está funcionando, que tiene una audiencia, para crecer más en esa parte de promoción y distribución? Sobre todo porque, no sé al resto, pero hay mogollón de gente que viene como agencias vendiéndote el oro y el moro, que hay mogollón de vendehumos, y yo he sido capaz de poner mucha pasta encima de la mesa, y no ha habido una diferencia de lo que han hecho ellos, sino del contenido y lo que tú has estado moviendo, gestionando eso hasta que se ha dado un pelotazo. Entonces, me gustaría saber qué te marca la diferencia y qué nos recomendarías para poder empezar a trabajar contigo. Vale, aquí hay muchas cosas, ¿no? De entrada, tener claro quién te diriges, crear un buen producto, esto está clarísimo. Si puedes ya tener una audiencia previa, haber trabajado un poco tu marca personal, pues mucho mejor, porque entonces pasa lo de Charo, ¿no? Que ya das un salto inicial. Y luego, cuando ya tienes el podcast en marcha, yo creo que hay que aprovechar en cada momento lo que te da alcance. Y lo que te da alcance puede cambiar, va cambiando, y hay que estar un poco atento a las movidas, ¿vale? Entonces, yo te diría, primero, tener un podcast hosteado en un hosting que esté bien y que se distribuya en todas partes, porque te sorprendería la cantidad de podcasts que veo que no están bien distribuidos, ¿vale? Yo flipo. Y se preocupan del vídeo, y se preocupan del TikTok y tal, y luego no están en las plataformas de audio. Dices, a ver... O le sale duplicado. ¿No? O le sale duplicado, o salen cosas raras, feeds antiguos, no actualizados, mierdas de estas. Entonces, un buen hosting, tu audio en todas partes, esto es lo primero. Y entonces, a partir de ahí, que tenemos el producto bien y está bien distribuido, empecemos a pensar en cómo difundirlo. Entonces, ahora, hoy en día, ¿qué es lo que te da alcance el vídeo? Y esto no quiere decir que tengas que hacer un vídeo podcast, ojo, lo puedes hacer, pero se trata de utilizar el vídeo para dar difusión a tu podcast, es lo que decíamos antes. Es lo que hago yo, normalmente. Correcto, es lo que decíamos antes, ¿no? Que es, hay que dedicar tiempo a hacer el podcast, pero también a difundirlo. Entonces el vídeo es un instrumento que ahora nos sirve, ¿por qué? Porque tenemos los shorts de YouTube, TikTok, los reels de Instagram, tal, que te pueden dar alcance. Te pueden, porque el algoritmo es muy caprichoso y solo entiende, bueno, no entiende nadie, ni el propio algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora recomiendo a la gente que estoy viendo que tiene cierto sentido? Publicar bastante a nivel de vídeo en las redes de vídeo, ¿vale? Bastante frecuentemente. Y esto se puede hacer, por ejemplo, reaprovechando el podcast, si lo has grabado en vídeo, fragmentos. Hay herramientas con IA que te ayudan a cortar, tal. O bien
si no quieres hacer vídeo podcast, haciendo un pequeño fragmento de vídeo de cada podcast, ¿no? Un mini resumen o tus principales conclusiones o lo que sea en vídeo, ¿vale? Y esto procurar que haya una cadencia bastante alta de vídeos en las redes. ¿Por qué? Porque como el algoritmo es caprichoso, no sabemos qué le gusta y qué no le gusta, puede ser que un día uno despegue y no sabe nadie por qué. La cuestión es estar. Y eso yo creo que es interesante, que es como reaprovechar el contenido que hayas hecho en formato vídeo y a eso sumarle vídeos que haces pensando en la plataforma, ¿vale? Un poco mezclar las dos cosas. Uno te sirve para estar presente, el otro te sirve para aportar un poco más de valor. Y ahí pues puedes hacer, me refiero a vídeos que ya tengan, por ejemplo, un pequeño hook inicial, que llame la atención, que haya un poco de contenido de valor, entendiendo la plataforma lo que está buscando, ¿eh? Que es lo importante. Sí, algo así. Entonces, si tienes bien el contenido, es bueno el producto, está bien distribuido, a nivel de audio y le sumas el factor vídeo para intentar alcanzar nuevas audiencias, aquí veo que tiene sentido. Y además a todo esto le sumaría una estrategia de newsletter, porque veo que podcast y newsletter maridan muy bien, porque el podcast te permite darte a conocer, generar esa confianza, esa empatía con el oyente, y ahí tienes la excusa, la newsletter te permite tener la excusa de captar un correo electrónico y poderle enviar un correo a esa persona cada vez que hagas algo. Y cuando digo hagas algo no me refiero solo al podcast que ahora tienes entre manos, sino si la semana que viene montas un evento, si luego lanzas un infoproducto, si luego tienes un libro que vender, etcétera, etcétera, pues tienes un canal abierto con tu audiencia directo para comunicarles lo que estés haciendo. Yo por sumar rápidamente, Sune, a lo que ha dicho Paul, aparte de pagar en lugar de a la plataforma para que te promocione, pagar a Google por CPC, que esto poca gente lo hace y el CPC, si lo haces bien, puede salir bastante barato. A todo esto, lo que sumaría una estrategia networking estratégico con podcaster. ¿A qué me refiero? Tocar puertas de otros podcasters para que te inviten. A mí eso personalmente me ha funcionado fenomenal. ¿Ok? Bien, es cierto que hay que centrarse en podcasts que tengan algo que ver contigo, con tu nicho, palabra más fea, pero a mí eso me ha funcionado muy, muy bien. Antes de la pregunta de Montse, aclarar términos. Hook, gancho, lead, captación de emails. Seguimos. Sí, perdón. Bueno, disculpa. Que vamos de sobrados. Lo de Google CPC. Dan un micro ya. Es la de formación profesional, personal. Esto del Google CPC es la primera vez que lo escucho. Pago por clic en Google, perdonar. Vale. Mi pregunta es sobre el tema de financiación, ¿no? y lo que es la financiación del podcast. Al final, lo que como comentaba antes, se le dedica muchísimo tiempo a editar, a hacer, y al final, aunque tú lo hagas por amor al arte, pues a uno le gusta, ¿no? Que le puedan compensar el trabajo, ¿no? Tengo un podcast que sí que está patrocinado, pero tengo algunos otros que no. Y me gustaría saber un poco el modus operandi, por ejemplo, para picar la puerta del que financió con los colchones, ¿no? ¿Qué trucos o consejos nos podríais dar para que alguien se interese en financiar un podcast, ¿no? Tiro yo si quieres. Venga. Es que como yo soy el vendemotos y Paul me conoce, a ver, primero, ten en mente que te van a decir que no de primeras, porque lo que comentaba nuestro compañero del Terrat, es muy complicado hoy en día que una empresa a puerta fría, esto sí lo entendemos, a puerta fría, vuestros padres han comprado enciclopedias, ¿no? En la puerta, pues venta a puerta fría es complicado que entren a patrocinar un podcast. Entonces, yo entraría poco a poco. Yo haría conversaciones con las personas. LinkedIn es muy bueno para esto, con las personas que a lo mejor pueden ser un buen punto de entrada para hablar con el departamento de marketing y demás, pero intentar hacerles ver tu producto, en este caso el podcast, de alguna forma. No entrar a saco porque no lo tienes seguro, pero es un poco camelar. Esto es como legal, ¿vale? Tú no estás en una cafetería, oye, Paul, ¿qué tal? Oye, ¿follamos? No lo haces, hombre, ¿no? A ver, yo te diría que bueno, sí. tú sí, porque tú y yo ya me conocéis, sabes que estoy buenísimo. Pero me explico a dónde voy.
intentar hacer un networking online, tocar puertecitas, decir, oye, mira, tengo este contenido, en este episodio hablé algo que tiene mucho que ver con vuestra empresa. ¿Por qué no venís a mi podcast? Eso también hace ahí un puntito a tu favor, de que les invitas, te los camelas y luego, oye, por cierto, se me acaba ayer, mala suerte que tengo, Paul. Ayer se me cayó esta distribuidora de podcast que ya no habían encontrado un influencer de estos locos y que ya no patrocina. ¿Os molaría coger vosotros el relevo? Ahí, técnicas de venta. Yo voy a responderte dos cosas. Y si no, sigue a Rosa Montaña, por cierto, que es una vendedora de la hostia. Genial. Si hablamos solo de publicidad, ¿no? Yo te diría que muchas veces lo que no tienen los podcasts es una pequeña presentación, un PowerPoint con datos de quién es tu audiencia, cuál es tu target, qué escuchas tienes, en qué plataformas estás, etcétera, etcétera, con quién has trabajado, ¿no? Porque muchas veces la persona con la que hablas de la marca no es la persona que va a decidir. Muchas veces esta persona tiene que hacer la venta a otra persona. Es decir, tiene que venderle tu podcast a su jefe para que al final se produzca el patrocinio. Entonces, este es un instrumento que tú puedes utilizar para vender tu podcast y que le facilitas a la persona que tiene que vender tu podcast para que se la venda a su jefe, ¿no? Entonces, tener un poco la información con una buena marca, con un buen diseño, con toda la información, me parece muy interesante y creo que puede abrir muchas puertas, ¿no? Luego, a nivel de creadora de contenidos, yo te diría que hay que aprovechar todas las formas de monetizar que se puedan y hay que probarlas todas. Y que en muchas ocasiones un mismo proyecto puede tener varias patas. Y que cuando alguien te dice yo vivo de mis contenidos, habitualmente no vive solo de un podcast. Vive de un podcast más un audiocurso, más una formación, más una comunidad, más un producto físico, más un evento, más, ¿no? Entonces, abrir el abanico de cosas que haces con tu marca personal o con tu proyecto, ¿no? Es interesante porque te abre múltiples oportunidades de monetizar. Por eso os decía antes que Mumbler ha ido evolucionando también, ¿no? Porque cada creador es un mundo distinto, cada proyecto es un mundo distinto y cada uno busca una forma de trabajar o de monetizar o de financiar su proyecto diferente. Entonces, ábrete, haz muchas cosas y ahí tendrás varias vías de monetizar. Hola, yo me llamo Amaya y soy totalmente virgen en hacerlos y casi en conocerlos, ¿no? Así que si hablamos de podcast, ¿verdad? ¿Qué? De Hablamos podcast. No, del otro no. Tengo 5 hijos y no son de... Tampoco me refería a eso. Eso es tu mente. Yo que estaba pensando... Sí, no. De podcast. De momento, o sea, lo digo por si pregunto algo muy rarito. Pero, ¿qué iba a preguntar? Ah, sí, lo de la comunidad de antes que hablábamos, ¿no? Si pensáis que yo, por ejemplo, tengo una pequeña, o sea, si me buscas en redes no tengo una gran comunidad, pero yo creo que sí que la tengo y creo que soy influente en muchos ámbitos, pero no se nota en redes. Me gustaría entrar en los podcasts y me estaba preguntando si una cosa retroalimenta a las otras, ¿no? Es decir, porque ya os he dicho que soy virgen en hacerlos, pero es que también he venido porque no conozco nada, solo los oigo de mis hijos. Creo que la gente que yo conozco no es muy usuaria de podcast o nadie me ha hablado de ello, pero a mí sí me gustaría que entraran en ellos. Pues sí puede ser a través de mí también, ¿no? Entonces, no sé muy bien si es que yo estoy totalmente desfasada, porque aquí tampoco os veo tan jóvenes como mis hijos, o eso, ¿no? Y entonces si se va de una comunidad a otra y podcast puede retroalimentar las otras. O sea, si es una rueda o es un mundo aparte y si solo soy yo que lo veo en los niños o qué. Al final el podcasting lo tienes que tener en mente para que lo entiendas de primeras, que es como otra herramienta más, ¿vale? Están los vídeos en YouTube, está el podcast, está la newsletter, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre lo que defiendo es que el podcast es una de las herramientas de marketing más potentes que existen hoy en día, pero por la propia circunstancia de consumo. Al final, cuando alguien te oye, tú te metes en su vida. Antes lo comentaba Sune. Cuando alguien escucha podcast, de normal, es o porque está haciendo un viaje, o porque está sacando al perro, o porque está cocinando, o está fregando, o lo que sea.
esa unión que se crea es tan personal que es una herramienta muy poderosa, ¿vale? ¿Que es compatible con otras? Hasta donde tú puedas y quieras, porque para sumar estrategias al audio, redes sociales, newsletters, se está hablando mucho. Si ves, se está hablando mucho de eso. Sí, pero el círculo lo creas tú. Aquí estamos hablando de estrategia. ¿Tú quieres que sea un círculo? Piensa cómo volverlo un círculo. Piensa que cada contenido tiene que estar adecuado a cada herramienta. Llámala newsletter, llámala TikTok. ¿Ok? Y haciendo, ha dicho antes Paul, video podcast o grabando el podcast en vídeo aunque luego no lo quieras. Es que yo no sé qué tenéis con el video podcast en contra, pero si hoy todo el mundo consume vídeo, pero bueno, luego si queréis nos peleamos. Al final es, si vas a dedicar 1 hora de tu tiempo, y esto lo digo a todas, ¿qué te cuesta enchufar la cámara para luego crear contenido, fraccionar ese contenido para diversificar la promoción? Que peinarse, que maquillarse no es lo mismo. Bueno, pero eso no es para, lo mismo. pero Así algo leo, para alguien no. que tiene poco pelo como yo y que ya es Claro. guapo recién levantado, es rápido. ¿Me explico? Al final la estrategia la creas tú y se retroalimenta tanto como tú quieras o como alguien que tengas a tu lado que sepa pueda hacerlo, ¿vale? Y yo, O sea que sobre tu pregunta, te diría que el podcast juega un papel muy importante en la parte de fidelización para mí. Sí. Es un instrumento brutal. ¿Por qué? Porque al final están en contacto contigo muchos minutos, ¿no? Si es un podcast semanal, incluso diario, ya es la leche, ¿no? Pero te escuchan al oído muchas veces, es una escucha muy íntima, ¿no? Entonces es un instrumento que para fidelizar tu comunidad y crear esos lores que antes hablábamos, no hay nada que le pueda competir, pero nada. Y además, a nivel de venta, el podcast al final es un instrumento que te sirve para bajar muchas barreras, ¿no? A mí muchas empresas me dicen, oye, yo gracias a mi podcast me siento con mi potencial cliente y no tengo que explicar nada sobre mí. Ni quién soy, ni con quién he trabajado, ni que soy bueno. Directamente nos sentamos a hablar de cuál va a ser el proyecto, cuál es el presupuesto, vamos a trabajar. Porque el podcast te sirve como instrumento para bajar todas esas barreras, ¿no? El cliente se sienta contigo y ya te conoce. Y esto es un poder espectacular. Entonces, teniendo en cuenta que el podcast puede jugar principalmente esta función, lo que necesitas es rodearle de otros instrumentos que te aporten otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el alcance. El podcast, el problema que tenemos es que es muy malo en descubribilidad, esa palabra mágica, ¿no? Es difícil que nos descubren a través del podcast. Entonces tienes que darle algo más que te ayude. Por ejemplo, el vídeo puede ser un camino, ¿no? Y luego necesitas algo para concretar tu audiencia. Cuando digo concretar es, tú decías, yo tengo algo de audiencia en las redes y tal. Está muy bien, pero esta audiencia siento decirte que no es tuya. Es de las redes. Porque en cualquier momento te pueden banear, te pueden cancelar el perfil, te pueden lo que sea. Correcto. Vale. Pues entonces lo que te voy a decir yo es concreta esta audiencia. Y cuando digo concrétala me refiero a, 1, capta su correo electrónico para una newsletter en donde puedas escribirles, o capta esa persona en un grupo de Telegram, por ejemplo, ¿no? En una comunidad de Telegram. Y de este modo tienes un canal para hablarles. Entonces, bueno, el podcast puede jugar un papel, pero tiene que jugar un papel en una estrategia global, es lo que dije a Jaime. Tienes que vestir todo esto, pensar un poco estratégicamente cómo quieres tú trabajar. Que me ha gustado lo de que es difícil encontrarte. Bueno, has dicho una palabra y yo una frase, pero eso es lo que pienso, ¿no? ¿Cómo me van a encontrar si no son usuarias de podcast y mi canal principal no sería tampoco las redes, ¿no? Es más así. Entonces, sí, me ha gustado porque voy a pensar en ello. Por la estrategia que vas a crear alrededor. Por eso, en sí, redes sí. sociales. Es que aquí hay dos cosas. Primero, cuando hablamos de monetización, siempre nos viene a la mente patrocinios. Y Paul, os puede contar 1000 formas de monetizar un podcast y no depender de empresas, ¿vale? Y segundo, cuando hablamos de conversión, pensamos en venta. Un podcast no es venta. Un podcast es marca, fidelizar. La venta la haces alrededor. Me explico con esa newsletter, etc, etc. Al final, ese círculo lo haces tú estratégicamente, ¿vale? Y que, ojo, cuando tienes un buen podcast, es un canal... Me ha señalado a mí, lo habéis visto, ¿no? Vale. Cuando tienes un buen podcast, es un canal que tienes abierto con tu audiencia brutal. Y entonces es cuando puedes aprovechar para colar otras cosas.
Y cuando digo eso me refiero, entonces puedes tener un libro, un evento, un audiocurso, un descargable, tal, porque ya tienes una audiencia fidelizada que está dispuesta a escucharte y a probar cualquier cosa que le propongas, ¿no? Entonces ahí está la magia de la audiencia. Lo decía antes, Charo, has conseguido esa conexión con tu audiencia y le propones un podcast y lo escuchan y estás en el ranking arriba del todo porque van a hacer y van a escuchar y van a leer y van a ver todo lo que hagas. Última pregunta que hago yo, para que no os vayáis sin hablar de vuestro libro. ¿Qué puede hacer Locushost y Mumbler por la promoción, distribución y financiación de nuestros podcasts? Adelante. Bueno, Locushost, como uno de los mejores hostings que podéis contratar a nivel español /europeo, lo que puede sobre todo es alojar dentro de esa estrategia que hablábamos con nuestra compañera. Es importante tener una casa, no depender de redes sociales, algoritmos, como ha dicho nuestro amigo Paul. ¿Y cómo conseguimos eso? Con una web, por ejemplo. Una web es el mejor hogar, la mejor habitación, la mejor casita que le podéis dar a vuestro oyente, donde le podéis coger el correo electrónico, donde le podéis dar contenido de forma más privada, donde podéis fidelizarlo de una forma de tú a tú. Y al final, todos sabemos lo que es un hosting. Para quien no lo sepa, en un hosting es donde se aloja esa casita, esa web. Y dentro de Locushost, aparte de la tecnología, que no la voy a contar porque seguramente no tenéis ni idea, no la entiendo casi ni yo, tienen unos precios súper competitivos, tienen una tecnología súper, no solo revolucionaria, sino potente. Y aparte, lo que yo siempre defiendo más es la atención al cliente humana que tienen. Es una empresa de Lugo, gallega, y llaméis a la hora que llaméis, de lunes a domingo, 24 horas. Si llamáis al teléfono, porque hay teléfono, os responde un gallego, y meterle gallego a una inteligencia artificial es complicado. Y si mandáis un correo electrónico o un mensaje al chat, hacer la prueba, mandar una pregunta sobre el servicio a las 3 de la mañana un sábado. A ver cuánto tardan en responderos, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Esto la gente de soporte que me conoce me dice, el cabrón este de Jaime que nos va a hacer currar. En cada evento por la noche escriben. Muchos podcasts no tienen web y piensan, no me hace falta. Puedo enviarle a la URL de iVoox, pero sí que es importante. El año pasado dimos una charla muy chula sobre esto. Que pues yo qué sé, quiero ese podcast de .com, y tú cuando entras al principio ya están todos los logos donde está. No tengo que decir, escúchame, a la lista la compra en Spotify, sino ves a la página y ves ahí, decide tú dónde me quieres escuchar. Y luego ahí pues hacer individualmente la promoción de cada episodio. O sea, la web no quiere decir que toda la audiencia vaya a visitarla, pero saben que está ahí. Y a las empresas, a la hora de pillar el patrocinio, también les mola que tenga web el proyecto, os aviso. Adelante con Mumbler. Mumbler básicamente os ayuda a alojar, distribuir, difundir y monetizar vuestros contenidos en audio, pero no os voy a hablar de cada funcionalidad porque os aburriría. Hay un par de cosas que pueden ser interesantes. Lo de la inserción antes y después. Sí. Lo de la integración de newsletters, que es que, claro, estoy muy enamorado de Mumbler. Gracias, eres un sol. Bueno, solo comentar que al final, ahora contaré esto, pero al final la esencia de Mumbler es que nosotros nos centramos en el creador de contenido en audio, ¿no? Vosotros sois nuestra pasión y es lo que nos diferencia del conjunto de otros servicios que ofrecen cosas similares a lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos al creador de audio en el centro, ¿no? Y a partir de ahí pensamos en todas las cosas que necesitáis para hacer bien vuestro trabajo. Entre ellas, difundir bien, distribuir bien, monetizar, todo esto que hemos estado comentando en la charla. Lo que comentaba Sune, básicamente es que dentro de Mumbler, además de poder alojar audios, tenéis la posibilidad de enviar newsletters, ¿no? Y de este modo poder generar vuestra audiencia, captar correos dentro de Mumbler, enviar newsletters y también dar difusión a vuestros productos. Y muy recientemente, de hecho esta semana, hemos lanzado las inserciones de audio, que esto básicamente, muy resumidamente, es que tú puedes subir una cuña de audio a Mumbler y nosotros nos encargamos de coserla en todos tus episodios, los antiguos y los nuevos. Y esto te permite dos cosas. Uno, hacer autopromo de tus cosas, ¿no? Y llegar a todos tus oyentes, porque la mayoría de los podcasts, entre el 40 y el 50% de los episodios que se escuchan cada mes son antiguos, con lo cual esto te permite llegar a todos tus oyentes para promocionar tu producto, tu evento, tu lo que sea, luego lo borras, pones otro y así vas haciendo campañitas. Y esto también te abre la posibilidad de meter patrocinios, ¿no? Hablar con empresas como podría ser Locushost, por ejemplo, conseguir un patrocinio, meterlo en todos tus episodios antiguos y nuevos, y aquí la gracia es que en lugar de impactar solo
a los oyentes que escuchan los nuevos episodios, estás impactando a todos tus oyentes del mes, con lo cual tienes más impactos, con lo cual puedes monetizar mejor tu contenido. Básicamente, este es el resumen. Y nada, Sune, ¿lo cerramos aquí? Un debate con ella sobre los pre-roll y los pro-roll. Vale, Quiero vale. decir que yo en mi podcast uso esto de pre-roll y post-roll y cuando no tengo patrocinador hablo de mi propia cosa. Entonces puede cambiarse y cada mes cambiar el anuncio y el final. Eso es. Sí, sí. Es muy guay, la verdad. Y la verdad es que no está mal que yo lo diga, pero es muy guay y la verdad que es una de aquellas cosas que enseguida ves que tiene sentido porque todo el mundo levanta la oreja, ¿no? Comentas el tema y tú, ostras, espérate que enseguida se te ocurren cosas, ¿no?, que puedes hacer. El otro día hablaba con un creador que me decía, es que yo tengo 2 episodios sobre una herramienta, hablando de la herramienta en profundidad, y ahora estoy pensando que soy afiliado. Voy a meter el código, una cuñita con mi código de afiliado en los 2 episodios que hice hace 2 años, y así cuando la gente escuche puede utilizar mi código y tal. Cositas así que dices, ostras, esto, bueno, abre posibilidades, ¿no?, que al final es lo que queremos. Sobre todo para audiencias pequeñitas, si tú tienes 200 oyentes por episodio, pero a lo mejor el acumulativo del mes son 3.000. Entonces a la marca le dices, tengo 3.000. Claro. Tú mismo estás de lanzamiento y en todos tus capítulos pones, porque claro, la gente no solo escucha el de esta semana, es que escuchan todos. Ahí está. Y pones, joder, Nueva libreta. ¿qué no lo tengo? Aquí la problemática surge si tienes la publicidad insertada en el propio audio. La antigua, me refiero. Claro, no, es que si has O sea, hecho una que grabación... esto es muy bonito, por cierto, es una funcionalidad cojonuda. Claro, esto hay que pensar, es una pero estrategia... hay que pensar bien lo que hacéis, ¿vale? Porque a mí como empresa no me molaría nada que en un episodio que he patrocinado yo hace 2 años, me da igual, Claro, me pero metas es la otra cuña como estrategia. la... O sea, pensar también en dónde, cómo lo podéis hacer. Claro. Eso, Sí, sí. por eso hay Por que eso es tan pensarlo bueno antes. tener una web, porque cuando diriges a la gente a tu casa, ahí le muestras el contenido de forma individualizada, pese a lo que hagas en Mumbler, facilidad de que no es lo mismo escuchar un código que tenerlo Claro. escrito, etc, etc, Yo captación de emails, cuando etcétera, hago- que en Mumbler también se puede hacer. Cuando hago asesorías les pregunto objetivos por esto mismo, porque si me dicen, no, a la larga hay que retener anunciantes, eso de... Es que depende de la estrategia. Es mejor claro. tener un Puede ser pre-roll. bueno o... Claro, pero si es solo para ti o tal, bueno, pues entonces elijo otra plataforma. Entonces, todo depende de tu objetivo. Todo gira al objetivo. Todo objetivo. Estrategia, objetivo, igual estrategia. Bueno, muchas gracias, Paul Rodríguez. Muchas gracias, A vosotros. Jonathan. Gracias.